Bien, esto es una ayuda matemática, te habla Cristian Gutiérrez y vamos a estar hablando sobre algunas funciones elementales. Funciones elementales, las más conocidas, funciones afines, que son rectas. Estas 5 funciones que están aquí son funciones afines. La primera ya habíamos visto, y en realidad habíamos visto todas, había dado una referencia de estas aquí. La primera es la función constante, donde la función está dada solamente por una constante. Y la gráfica de esa función es una línea horizontal paralela al eje X que pasa por el punto C de aquí. Si aquí es 5, entonces esto va a ser 5 aquí. Si es menos 5, entonces va a ser una línea por aquí abajo, por menos 5. Si es 1, va a ser aquí. Si es 0, va a ser el mismo eje X. Y así sucesivamente. Si es 10, es más arriba. La función identidad es aquella función de esta forma, y igual a x. Perdón, aquí habíamos dicho anteriormente el dominio y rango. Vamos a sacar el dominio y rango de cada una, que aquí no aparece. El dominio es las x. Aquí podemos ver que tenemos x más para allá y más para allá. Quiere decir que estamos en todos los reales para el dominio. Y el rango, ¿cuál es el rango de esta función? Habíamos dicho que como es un solo punto en y, va a ser ese punto. Es decir, que el rango va a ser c, en este caso la constante. En esta de aquí, la función identidad, tenemos x, es la función. Le podemos dar cualquier valor a la x, por tanto el dominio es los reales. Y el rango, si le damos cualquier valor a x aquí, vamos a obtener el mismo valor en y. Si tenemos x igual a 1, y va a ser 1. ¿Por qué? Porque por eso se llama función identidad, porque cada valor que coloquemos de x, vamos a tener como resultado el mismo valor. Es decir, 1, 1, 2, 2, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Esto va a seguir para acá, esto va a seguir para allá, ¿verdad? Entonces el dominio es todos los reales y el rango también es todos los reales. En las x van a cubrir todas las x y en las y se van a cubrir todas las y. Para la función opuesta de x, que es esta de aquí, pero con signo negativo, en vez de ser así, va a ser así. Esto lo habíamos dicho anteriormente cuando hablamos de la pendiente. Cuando la pendiente es positiva, la recta es de esta forma. Cuando la pendiente es negativa, la recta es de esta forma. En este caso, el número que está multiplicando a la x es un menos 1. Quiere decir que la pendiente es negativa. Por eso es de esta forma. Aquí sería por un valor de x que yo coloqué positivo, en y voy a tener un valor negativo. Y al contrario, cuando colocamos un negativo vamos a tener un positivo en y. Es decir, si colocamos 1 vamos a tener menos 1. Si colocamos 2 vamos a tener menos 2. Si colocamos un número negativo menos 1 vamos a tener 1. Si colocamos menos 2 vamos a tener 2 y así sucesivamente. También esto va a seguir para allá y esto va a seguir para acá. Por tanto, el dominio y rango de esta función también son todos los reales, el dominio, y todos los reales, el rango. En general, las rectas tienen esta fórmula, en la que llamamos función afín en general. Mx más b, ya lo habíamos visto, la recta. Donde m es la pendiente y b, para nosotros este b, es el corte con el eje y. O sea, este de aquí, punto de aquí viene siendo b. Esta de acá es igual a esta, solo que b vale 0. Aquí la b vale 0. Por eso pasa por aquí por el 0. Pero es la misma.
Si la m es positiva, la tenemos de esta forma. Pero si la m es negativa, entonces va a ser una recta de esta forma. Igualmente aquí. Si la b es negativa, la m es negativa, vamos a tener una recta de esta forma. Aquí también el dominio y el rango, todos los reales. Recuerden que había dicho que en las funciones polinómicas, el dominio y el rango son los reales. Aquí vemos función cuadrado, es una función polinómica también. Perdón, había dicho que dominio y rango no son todos los reales en las polinómicas, es el dominio, que son siempre los reales. El rango va a depender de, por ejemplo en este caso, si es x cuadrado, solamente nos va a dar valores en y positivos. No todas tienen rango, todos los reales. La x cuadrado quiere decir que si colocamos 1, nos da 1. Pero si colocamos 2, nos da 4. Y eso va a ir creciendo más rápidamente. Eso va a crecer para acá, este va a crecer para acá. Si colocamos números negativos en x, igual nos va a dar en y números positivos. Por eso que la gráfica es solamente de 0 hacia arriba en y. En este caso el dominio va a ser todos los reales, porque estamos abarcando todo x, pero el rango es el rango aquí es desde 0, incluyendo el 0, a más infinito. Ese es el rango de aquí. En esta de acá, que es la misma pero opuesta, porque negativo aquí, es al contrario, de 0 hacia abajo, o sea, hacia menos infinito. Entonces aquí el rango sería menos infinito, 0. Viene desde menos infinito y llega hasta 0. El dominio es el mismo, todos los reales. En la función cubo, aquí sí vamos a tener dominio todos los reales porque abarca todo x, porque esto va a seguir para allá, esto va a seguir para acá, menos infinito más infinito. Y también vamos a tener que nos va a abarcar y hacia arriba y y hacia abajo. Más infinito, menos infinito. Aquí sí el dominio y rango son todos los reales. Cualquier función que yo coloque, cualquier valor que coloquemos aquí, una función, 1 me da 1, 2 me da 8. Y si colocamos números negativos, también me va a dar número negativo. Y al elevarlo a la 3, ahí sí nos va a dar negativo. Por ejemplo, el menos 2. Si lo elevamos a la 3, es multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces, cuando yo hago esa multiplicación, los dos primeros se convierten en positivo, pero cuando lo multiplicamos por el otro se convierte en negativo. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Por eso me da el resultado negativo. Y 2 por 2, 4 por 2, 8. Si colocamos un valor negativo, menos 2, en x, vamos a tener un valor negativo en y. Aquí no aparece la opuesta de esta, sería menos x a la 3, pero la gráfica sería al contrario. Esta parte sería para acá y esta parte sería para este lado. Vamos a verlo aquí en este ejemplo. En esta calculadora, la función x a la 3. Vamos a verla. Aquí está. Aquí va a ser así y después así. También el dominio y rango son todos los reales. Vamos a ver la de acá, función exponencial y logarítmica en base E. Función logarítmica, la base es el número E. Y los valores en X, podemos darle cualquier valor a X. Vamos a tener una potencia E a la ese valor. O sea, en X vamos a tener el dominio de todos los reales. Esto viene hacia acá, esto va hacia allá. Pero en Y vamos a tener solo valores positivos, de 0 hacia arriba, pero sin incluir el 0, porque esta gráfica
va a pasar muy cerca del eje X, muy cerca, pero nunca lo va a tocar, porque no hay un valor que donde hagamos a la cual elevemos que me dé 0. Ok, el corte aquí con el eje Y es este valor de aquí, que es 1. Cuando yo hablo de corte, hablo si hablo con el eje Y, quiero decir cuando X es 0. Y si hablo del eje X, quiero decir cuando Y es igual a 0. Es decir, que corte con Y es cuando colocamos X0. Si colocamos 0 aquí, esto nos va a dar E a la 0. Y todo número elevado a la 0 me da 1. Por eso el corte es en 1. Esta función exponencial, la opuesta de esta, va a ser de esta forma. También son todos los reales, pero el rango también es 0 más infinito, sin incluir el 0. Cuando colocamos el rango así, tiene que colocar paréntesis. En la pasada incluíamos el 0 en la función cuadrática. Incluíamos el 0 con un corchete, pero cuando no lo incluimos colocamos un paréntesis. Esta también es la misma. Y la función logaritmo neperiano, que es lo mismo que decir, estamos hablando de base E, es como colocar el logaritmo en base E de X. Esto es la misma simbología, pero logaritmo en base de tiende a llamarse logaritmo neperiano, colocamos así. Esta función es la función inversa de la función exponencial, ya que el logaritmo y la función exponencial son funciones inversas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí el dominio es como que fuera al contrario de esta, ¿verdad? Lo que es el dominio aquí es el rango para esta y lo que es el rango aquí es el dominio para la otra. Aquí el dominio es de 0. Pues vemos que la gráfica, esto va a seguir para allá y esto va a seguir para acá, pero esto nunca va a tocar al eje Y. Entonces va desde 0, para acá no hay gráfica, para acá sí. Va desde 0 el dominio, 0 sin incluir el 0 a más infinito. Y el rango si son todos los reales, porque aquí vemos gráfica hacia abajo, siempre va a haber gráfica hacia abajo y gráfica hacia arriba en el eje Y. Aquí tenemos otra función. La función raíz cuadrada ya habíamos trabajado buscando el dominio de la función raíz cuadrada, que decíamos que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ser un número negativo, siempre tiene que ser un número positivo. El dominio es desde, en este caso que es x mayor o igual que 0. Es decir, desde 0, incluyéndolo, aquí si incluimos el 0, aquí vemos la gráfica, esto va a seguir hacia arriba. Aunque vemos la gráfica así, se entiende que esto va a seguir valores hacia arriba, quizás más por acá, pero hacia arriba. Por eso es más infinito. El dominio es de 0 a más infinito y el rango también es de 0, porque no vemos gráfica para acá abajo ni para acá, solamente de 0 para arriba. Tenemos 0 hacia acá y 0 hacia allá. El dominio y rango es igual. La función inversa de x. Inversa de x es cuando la x la tenemos debajo. La función cociente también puede, en algunas ocasiones va a aparecer, puede aparecer x arriba y x abajo. Pero esta función específica es función inversa de x. Aquí el dominio, como son los valores que le puedo dar a la x, y tenemos entendido que en una división, en una fracción, el denominador no puede ser 0. Quiere decir que aquí puede ser cualquier valor excepto el 0. Aquí la x no puede ser 0. Que la división por 0 no está permitida. Entonces, vean la gráfica aquí, que la gráfica de este lado viene de menos infinito en x
pasa por los negativos, llega al 0, pero no toca el 0, porque esta gráfica no toca el eje Y. Solamente le queda ahí cerca, pero no lo toca. Quiere decir que no agarra el 0. Igualmente de este lado. Aquí se ve que esto sigue hacia allá arriba, pero no toca al eje Y. Y esto sigue para acá. Quiere decir que el dominio en esta ecuación es todos los reales, excepto, yo le puedo dar cualquier valor a x aquí, pero no puede ser 0, excepto el 0. Se puede colocar así, o podemos colocar también de menos infinito hasta 0 y unido a 0 más infinito. Pero es más fácil así. Igualmente el rango aquí vemos que hay valores desde menos infinito hasta el 0 sin tocar el 0, porque aquí la gráfica tampoco toca el eje X en ninguna de estas dos. Y después de 0 sin tocar hacia arriba. Quiere decir que el rango es el mismo. Y la función valor absoluto es valor absoluto cuando tenemos estas barras. Quiere decir que cualquier valor que colocamos aquí en X, positivo o negativo, el resultado es positivo. Si yo coloco 1, 1. Si coloco menos 1, también es 1. Si coloco 1, es 1. Y si coloco menos 1, también es 1. La gráfica tiende a ser una B, correspondiente a la B de valor. Si coloco menos 2, me va a dar 2. Y si coloco 2, también me da 2. Esto va a seguir hacia arriba, esto va a seguir hacia arriba. Entonces, si viene desde menos infinito en X, sigue hasta más infinito. Ese es el dominio, todo lo real. Pero el rango es solamente desde 0 hasta más infinito. 0 incluido, porque puedo colocar el 0 aquí. Y el 0 es 0. Valor absoluto de 0 es 0. Entonces es de 0 a más infinito el rango. Estas son las funciones más elementales, las funciones más conocidas. Hay muchas otras, pero estas son las más comunes.